La clase de hoy se llama sanación cuántica. Esto ya habla de una forma de hacer sanación. Nosotros hemos tenido unas clases en que hemos visto el concepto general que se define como curación cuántica porque es de unos libros que se llaman así, donde nos salen técnicas específicas, pero aquí ya vamos a hablar, a pesar de tocar los fundamentos y los principios de la sanación cuántica. En una segunda clase yo creo que ya vamos a tocar una técnica en particular, que es una técnica que yo practico con varios colegas que durante muchos años hemos practicado. La sanación cuántica se fundamenta obviamente en la física cuántica. Entonces, la física cuántica tiene ciertos postulados, ciertos principios, tesis, teorías, experimentos que han dado unos resultados bastante sorprendentes porque rompen ya el paradigma de la ciencia anterior, que es más mecanicista, más física, más lineal en cuanto a la causa y el efecto de los fenómenos. La física cuántica, como dice aquí, es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, a nivel molecular, atómico y aún menor. Por eso que el comportamiento de las partículas subatómicas no es el comportamiento que se estudiaba, se medía y se observaba en la física cartesiana, en la física newtoniana, que tiene que ver más con la materia. Pero ya cuando estamos hablando a niveles de energía tan sutiles, llegamos a conclusiones que ya se asemejan bastante a la magia, incluso al milagro, a lo impredecible, a la ciencia ficción, pero también es muy similar al mundo de la mística, del esoterismo, de la espiritualidad, de todos esos fenómenos que de repente se hablan en ese tipo de áreas, cuando, cuando en los textos antiguos hablan de desdoblamientos astrales, o que un ser se le aparece a una persona y después desaparece, que una persona resucita, que, que hay ciertos seres que cruzan paredes, que con el solo hecho de invocarlos, una persona se sana, ya todo ese tipo de cosas, ahora increíblemente sí pueden ser explicadas por la ciencia. Fenómenos tan extraordinarios. Hay ciertas cosas que la pueden ligar, se pueden entender. Las propiedades de la física cuántica son muy diferentes a las de la física clásica, que descubren la naturaleza a nuestra escala. Se caracteriza principalmente por no ser determinista, sino probabilista. Esto es una clave de la física cuántica. El nivel de energía atómica que estudia establece que en esos niveles la cosa no es determinista, sino que es probabilista. Hay una serie de probabilidades que pueden ocurrir y de repente se manifieste una de ellas, pero pueden manifestarse todas las demás y eh, depende de situaciones bastante subjetivas, de que se concrete una probabilidad y no la otra. Las partículas subatómicas poseen propiedades muy diferentes a las que nosotros experimentamos a escala humana.
Entonces, las propiedades de estas partículas, como dije anteriormente, no tienen que ver con las mismas leyes de la ciencia antigua, yo le digo, y a la que también nosotros recibimos educación en los colegios, que aquí dice que se medía de milímetro a kilómetro, como por ejemplo. Aquí también hay un fenómeno de la dualidad de la onda al corpúsculo. Las partículas poseen la propiedad de comportarse a la vez como ondas, tipo ondas de agua, y a la vez como corpúsculos, tipo objetos sólidos. Entonces las partículas del átomo a veces están manifestándose como ondas, y ahí eso tiene que ver con niveles de energía, pura energía, y como corpúsculos. Ya esto se empieza a manifestar y ya cuando se agrupan se crean las moléculas y ahí se crean elementos como el agua, el oxígeno y ya y después se pasa a la materia, a conformar objetos sólidos. Principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos conocer con precisión arbitraria determinadas cantidades observables de partículas. Por ejemplo, la variación en posición y velocidad o variación en la energía y el tiempo. Ejemplo, si conocemos de una partícula su posición, entonces no sabemos su velocidad y viceversa. Miren, de verdad estos temas son un tanto difíciles de entender, a menos que uno esté estudiando o tenga una profesión ligada con la ciencia, ¿ya? Pero aquí está hablando del principio de incertidumbre. Entonces, la precisión arbitraria para determinar el movimiento y ubicación de las partículas es muy variable, se escapa. Si uno quiere medir una cosa, no puede medir la otra. Si uno quiere ver la posición, no puede saber la velocidad y viceversa. Así y así. La mecánica probabilística, el mundo microscópico, no es determinista. Dadas unas condiciones iniciales, coexisten muchos estados posibles con una cierta probabilidad. Al medir esa probabilidad, desaparece y solo ocurre una de esas posibilidades. O sea, mientras no he observado el mundo microscópico, se puede saber que estas partículas, esta energía muy sutil, están coexistiendo en todas las posibilidades, en todas las probabilidades. Están, como se ha dicho, en multiversos, en multiuniversos o multiversos. Es como que en todas las dimensiones está. Entonces, cuando uno ya derechamente va a la observación, ya, y se enfoca en una de estas, en una situación X, en una probabilidad, bueno, ahí se manifiesta, ya sea como onda o partícula o corpúsculo, pero si no existe ese enfoque, vuelven al estado de todas las posibilidades. Ahí hay un dibujo del experimento del gato. Al final, si alguien se acuerda muy bien, yo algo sé, ya que, bueno, hay un mecanismo, lo voy a decir, hay un gato en una caja, ya hay un mecanismo en el cual existe un 50% de probabilidad de que se haya soltado un veneno en esa caja
y un 50% de que no se haya eh, vertido ese veneno en esa caja. Entonces, antes de abrir la caja, como es 50 y 50, uno no sabe si el gato está vivo o muerto. Puede existir una posibilidad o la otra, porque es mitad y mitad. Entonces, antes de ver esa situación, el gato está vivo y está muerto a la vez. Eso es para entender el funcionamiento de lo que estamos hablando de las tesis de la mecánica cuántica. Entonces, cuando se abre la caja, ahí solamente una de las posibilidades se materializa. O está vivo el gato o está muerto. Ya, el efecto túnel, a nivel cuántico, las partículas tienen la probabilidad significativa de atravesar barreras de potencial, lo que para nosotros sería paredes. O sea, a ese nivel. Ahora, la barrera de potencial debe ser un concepto científico que al menos yo no lo manejo bien, pero es tan sutil que podríamos decir como que atraviesa dimensiones. Y eso es lo que tiene interesante con respecto a ya lo que es las terapias, el mundo del esoterismo, de la magia, y todo lo que nosotros nos convoca en las clases. La física cuántica aplicada a la espiritualidad. O sea, ya entramos de lleno en la esencia de nuestros temas. El término cuántica proviene de quantum, que es la unidad más pequeña que conforma la luz. Interesante eso. La luz ya tiene una esencia. Lo más sutil es el quantum. Hay que entender, como lo dice también estas disciplinas que unen este mundo, digamos, más esotérico, más metafísico con la física cuántica, que todo es luz. No, todo está hecho de luz. Todo, 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 hasta la materia, hasta los objetos más densos son luz condensada. Pero es interesante que la luz es, en sus distintos niveles, la esencia de toda la creación. Los planetas están hechos de luz, nosotros estamos hechos de luz, los distintos cuatro elementos son luz. Por eso que en los libros sagrados se dice, hágase la luz, ya. Apareció la luz y se creó todo. Y ahí se fue manifestando en distintos niveles. Así, lo que busca por encima de todo la mecánica cuántica es poder entender la fenomenología del átomo y todas esas partículas elementales que lo componen. O sea, estudia el átomo, aspira a definir y entender aquello que no se ve, lo que no se puede medir y todo ese indeterminismo inscrito en las partículas que conforman nuestra realidad. Aquí la clave de este párrafo es que quiere definir y entender lo que no se ve. Por eso que ya entramos en un terreno ya bastante metafísico, porque la metafísica va más allá de la física tradicional. ¿Y qué es lo que nosotros no vemos? Las emociones no las vemos, las sentimos. El amor no se ve, se experimenta, ¿cierto? Una comunicación telepática tampoco se ve, una intuición, un éxtasis místico, un estado de conciencia, niveles de paz interior, todo eso no se ve, pero se puede experimentar y también, como hace esta disciplina, quieren poder explicarlo incluso científicamente. Quizás se puede explicar científicamente.
pero no como psicología. Somos energía, conexión entre la física cuántica y la espiritualidad. Bueno, aquí en este concepto se unen esas dos áreas del saber, física cuántica y espiritualidad, en el concepto central de que somos energía, porque la espiritualidad, es como digo, este mundo habla mucho de la energía, de que somos seres de energía, energía positiva, energía negativa. Cuando se habla de distintos tipos de magia, bueno, la magia ahí está muy ligada a lo que es la energía. Porque si a una persona, por ejemplo, le hacen un hechizo y se lo hacen en otro barrio, en otra casa, bueno, ese es un trabajo energético. Ahí no entra a correr el cuerpo físico. Pura energía. Una conciencia que va más allá de lo físico, más allá de todo lo tangible y material, lo que hay es energía. Es esa impronta psíquica la que da sentido y forma a la propia realidad. Somos lo que pensamos y es el propio pensamiento el que diseña lo que nos envuelve. La impronta psíquica, nuestro nivel de conciencia, nuestros pensamientos, la calidad de ellos, le da sentido y forma a la propia realidad. Eso también siempre lo vamos a estar repitiendo y lo vamos a estar estableciendo en las clases. Nuestra propia realidad depende de nuestro estado mental. Incluso lo que nos ocurre en el destino, las casualidades que nos ocurren en la vida también. No es solamente hoy yo pienso esto y bueno, de repente lo veo manifestado, no. Todas las cosas que no sabemos por qué nos ocurren tienen que ver con nuestro nivel de conciencia. Obviamente que como está a un nivel inconsciente, del cual nosotros no nos percatamos, y para nosotros son sucesos que ocurren. Entonces nosotros somos víctimas de las circunstancias, en ese sentido de estar en un estado de ignorancia o de inconsciencia. No ocurren las cosas. O de repente, sabes que me ofrecieron un trabajo excelente. O de repente uno llega a un lugar y se encuentra con un sobre azul. No sé, como que de repente, como le digo yo, uno es víctima de circunstancias que uno ni se las imaginaba. Por eso los seres, ya entrando en estos temas más profundos, hay seres despiertos que no nos sorprenden mucho las situaciones, como que ellos presienten, intuyen y saben lo que viene, los procesos que están viviendo. Y cómo se vive el presente, se va a vivir el futuro. Una mente creadora. El comportamiento de las micropartículas cambia dependiendo de lo que hace el observador. Ya, ¿quién es el observador? Ya en nuestro nivel de conciencia. El que está viviendo y vivenciando la experiencia humana. Ese es el observador. Cuando un observador mira, aparece un tipo de onda. Cuando el experimentador no actúa, no hay cambio. Bueno, aquí tiene que ver con lo que hablábamos de las ondas, de esta manifestación también de la energía atómica, que cuando se observa ya aparece, se manifiesta un tipo. Si no se observa, eso no se manifiesta.
Entonces, qué interesante que nuestra conciencia inmediatamente produce un efecto cuando nos enfocamos, cuando pensamos, cuando recordamos, cuando visualizamos cualquier cosa. Inmediatamente hay un movimiento y se empieza a manifestar una realidad en un nivel bien sutil. Todo ello demuestra lo sensibles que son los átomos ante cada cosa que hacemos. Los átomos son ultra sensibles a todo, al verbo, a lo que hablo, a lo que pienso, a lo que siento, a lo que imagino, a todo, a todo, a todo. Inmediatamente se activan y se activan de una manera y de otra. El budismo ha incidido siempre en ese mismo aspecto. Nuestras emociones y pensamientos nos definen y definen la realidad que nos envuelve. Ya la sabiduría oriental principalmente siempre está hablando de eso, que somos lo que pensamos y lo que sentimos. Definen nuestra realidad. Se vuelve a repetir ese concepto. Tu yo cuántico. Bueno, así como tenemos una manifestación física, también tenemos estados de conciencia energéticos. Tenemos dobles cuánticos en varias dimensiones. Nosotros no somos solamente este cuerpo físico, ni siquiera este yo, este cuerpo que envejece, que primero es niño, joven, adulto, viejo, y después, bueno, nos entierran en un cajón, sino que nosotros somos otros seres en otras dimensiones y cada vez somos más sutiles y nuestro nivel de energía es más refinado. Pero se habla mucho del yo cuántico como un doble cuántico. Entonces, nosotros existimos en esa dimensión cuántica. Bueno, aquí sale a relucir los desdoblamientos astrales, por ejemplo, los sueños lúcidos, donde uno se desplaza conscientemente en otra dimensión. Y ese que se desplaza es uno, porque uno está pensando, uno tiene ideas, pero no, ahí no, uno no está en el cuerpo físico, está en un cuerpo energético. Se le llama cuerpo astral. Entonces yo diría que el cuerpo astral sí ya tiene mucha coincidencia con ese yo cuántico. Los físicos dividieron el mundo en materia y pensamiento, y más tarde en materia y energía. Antiguamente se dividió como áreas separadas que no coincidían en sus principios, el pensamiento, la mente, todo el mundo de la mente con el mundo de la materia. Incluso decían, ya, en el mundo de la materia, ahí corresponden las religiones, corresponden eh, las filosofías, etcétera. Pero el mundo de la ciencia es de nosotros, déjenos a nosotros este campo porque este campo es objetivo y es irreprochable. Bueno, la ciencia se ha ido desmintiendo y transformando y rompiendo sus propios paradigmas siempre. Entonces, después llegaron a la división, no es en materia y energía. Hay una diferencia, hay una separación, son dos modelos de estudio distintos. Pero ya lo cuántico va más allá. Formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Tus pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu propia realidad. Por ende, ya no hay esa separación. Materia y energía responden a lo mismo. Están totalmente ligadas.
Incluso se podría decir que son lo mismo. Enfoque de lo mismo. Otro enigma, las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Las partículas subatómicas funcionan con unas leyes y los objetos de mayor tamaño funcionan con otras leyes. Por eso ahí viene la evolución, porque antes se podían medir esos objetos de mayor tamaño. Entonces se pensaba que todo funcionaba con esas leyes y después se han dado cuenta que hay otras leyes que corresponden, como yo las llamo más esotéricamente, a otras dimensiones. Cada dimensión tiene como unas leyes particulares. Por eso que en una dimensión la ley del espacio y el tiempo funciona de una manera y en otra dimensión no funciona así. Todo es como una eternidad, todo está pasando. No hay pasado, presente ni futuro, todo es una hora. Entonces, como que fuera otra ley, un eterno presente. ¿Qué pasaría si nosotros con nuestro yo cuántico vamos a esa dimensión y hacemos transformaciones como un mago? Estaríamos influyendo incluso en nuestro pasado, ¿cierto? Cambiaríamos el pasado en esta dimensión, el presente y el futuro. Si las partículas subatómicas como los electrones eran el componente básico de todo lo existente, en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las cosas que creaban? Bueno, aquí hay una interrogante. ¿Cómo es posible que una dimensión tan sutil, que es la fuente de la creación de cosas más densas, pudieran eh, funcionar con leyes diferentes? Interesante. La creación de la realidad. La energía responde a la atención. Aquí sale una imagen que dice el observador cuántico, el papel del humano en la física cuántica. Creo que es la portada de un libro. Ya, la energía responde a la atención. Eso tiene que ver mucho con lo que se lee en la ley de atracción, que habla mucho de en qué uno se enfoca para crear situaciones de vida, de existencia a voluntad. A nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. Entonces tenemos la capacidad de enfocarnos tanto disciplinadamente y siempre en una dirección que esa energía la podemos convertir en fenómenos materiales. Ahora, aquí no se entienda que yo voy a imaginar, me voy a enfocar, no sé, porque aparezca así como los magos de los shows, que aparezca un conejo, que aparezca algo de la nada y se materialice, sino que estamos hablando de aspectos de transformación en nuestra vida. Ahora, eso de que hay seres que materializan cosas, eso sí existe. Recordemos lo que hablamos una vez de Pachita, una chamana mexicana que ella materializaba órganos del espacio, hacía trasplantes. Entonces de repente sacaba un órgano
todo descompuesto de una persona y de repente nadie sabía de dónde sacaba otro y lo implantaba. Entonces, a ese nivel también hay situaciones bastante sorprendentes. Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla. Mente y materia están entretejidas. Pensamientos más sentimientos producen resultados en los tubos de ensayo. Glenn Rain, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos. Decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayo que contenían ADN. Ya, este es un experimento de este biólogo que quería ver cómo la mente, las emociones, la intención podían afectar ya el sistema biológico. En este caso, puso hebras de ADN en tubos de ensayo y él creó tres grupos, dividió en tres grupos ya de personas con la intención de ver cómo podían afectar esas hebras de ADN. El primer grupo le dijo, ya, ustedes solamente apliquen emoción. Les hizo aplicar pura emoción positiva para enrollar y desenrollar esta hebra de ADN. El otro grupo dijo, no, no solamente emoción, ustedes apliquen intención, enfóquense en la intención con imaginación, con pensamiento y más encima con emoción. Una emoción fuerte también positiva, con el mismo objetivo. Y el tercer grupo le dijo, ustedes solo apliquen intención. Solo piensen, imaginen, ya, a desenrollar y enrollar esta hebra. Bueno, el resultado fue, los únicos que lograron producir el efecto deseado fue el tercer grupo. Pero aquí está mal, es que no es uno 2 tres. Ya lo voy a tener que corregir porque es el segundo grupo. Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, un catalizador, y esta energía es una emoción elevada, el corazón y la mente actuando como uno. Entonces, lo que está mal acá es que el segundo grupo, el que produjo más, ya eh, el resultado esperado. Se dice que produjo un 25% de efecto en el ADN que estaba en los tubos de ensayo. En cambio, los que solo aplicaron emoción e intención, emoción fue muy poquito. De igual forma, la emoción produce algo, pero cuando no está unida al pensamiento, no es casi nada. Y los que aplicaron intención con su mente no lograron ningún efecto. Entonces, ¿qué es lo que se entiende ahí? Que para tener resultados ya manifestados en nuestro mundo de tercera dimensión, se necesita una energía elevada, una emoción potente, además que estar bien enfocados con la mente. También tiene que haber una coherencia entre emoción y racionalidad y razón. Por eso es que esa gente que de repente es pura emoción
Incluso hablan de puro amor, que el amor lo logra todo, que todo se transforma, que el amor es mágico. Sí, pero si lo entendemos solo como emoción, porque a veces se entiende mucho amor como emoción. El amor verdadero no es emoción, es un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia del amor verdadero, ya a un nivel más elevado, es conocimiento, conciencia y sentimientos elevados de empatía, de conexión. Ese es el amor del que estamos hablando. Pero así como los seres a veces son pura emoción, harto que se tropiezan en la vida y cometen errores. Esas personas muy emocionales, independiente que tengan emociones positivas. Y cuando otros son muy mentales, muy intelectuales, y todo es pura razón, y no le aplican emoción, que se habla ahí, no le ponís corazón, no le ponís pasión, porque también se le llama pasión, y pasión también es otro concepto, pues, pero para que se entienda, tampoco se logra mucho en la manifestación de ciertas cosas acá en esta dimensión material. Por eso, la clave, si ustedes tienen un proyecto, si tienen una relación, si tienen cualquier objetivo, tienen que estudiar y observar el grado de intención, de conocimiento, de enfoque, incluso de imaginación, de visualización. Y si realmente está cargado con unas emociones bastante potentes. Porque la emoción da fuerza. La emoción es energía en movimiento. Entonces, para que las cosas resulten, tienen que tener fuerza, tienen que tener energía. Y eso lo proporciona la emoción. Motivación. Bueno, voluntad. La voluntad también va por ahí. Fuerza de voluntad se dice. La conciencia universal. Aquí pasamos a otro capítulo. ¿Qué sería la conciencia universal? Si nosotros hemos escuchado tanto de la conciencia, pero siempre a nivel personal. Los psicólogos hablan siempre de la conciencia, pero aplicada a sus pacientes, a las personas. Pero aquí se habla de una conciencia universal, o sea, el universo tiene conciencia. Entonces, el universo es un ser consciente. Como sale ahí en el dibujo, tiene un ojo que observa todo, lo ve todo, lo sabe todo. Se le ha llamado como el gran espíritu en los pueblos ancestrales. Ahora en la literatura de desarrollo personal se le llama el universo. También se le llama la fuente divina. En el oriente se le ha llamado el Tao, el Ki, el Chi. Y en las religiones se le ha llamado siempre Dios. Pero son conceptos que hablan de lo mismo. Ahora hay unos que están bien manoseados. Entonces se prefiere hablar de conciencia universal, campo cuántico, fuente divina, universo. Eso es como mucho más New Age. Pero en el fondo es Dios. Al ser una extensión de esa inteligencia, podemos emularla. Nosotros somos una extensión de esa inteligencia. No somos una creación que no tiene nada que ver con esa inteligencia, somos una extensión. Entonces, todo lo que pertenece a una extensión tiene las mismas propiedades. Ya hablando de manera más espiritual, se dice que nosotros somos hijos de Dios.
hechos a imagen y semejanza, pero en el fondo tenemos las mismas propiedades. Somos una extensión. Como se dice también en espiritualidad, el humano sufrió una caída en la inconsciencia, se durmió y perdió esa conciencia universal, se desconectó. Entonces estamos teniendo experiencias bastante rudimentarias y muy básicas, partiendo de cero en un lapso de 0 a 80 años más o menos, 90 años. Entonces son pequeñas películas que de una información bastante pequeña comparado con lo que en esencia somos. Por eso que el despertar de la conciencia es un camino tan grande, tan potente y tan inmenso porque mientras más vamos despertando, vamos reconociéndonos y reconectándonos con esa conciencia o conocimiento universal. Aunque esta fuerza sea universal y objetiva, tiene una conciencia. Esta conciencia conoce nuestros pensamientos, sueños, conductas y deseos. Observa todo cuanto tiene forma física. Por eso, el universo nos conoce 100%, conoce todo, conoce cómo nos va a ir, lo que nos va a pasar, lo que ignoramos, nuestra sombra, nuestros programas, lo que es mejor para nosotros, lo que tenemos que hacer si queremos un resultado. Él sabe todo. De ahí que hay prácticas de que uno le pide al universo y uno espera las respuestas y uno no pone su voluntad. ¿Ya? Que eso no es ser títere de un dios, no, es simplemente conectarse con ese aspecto que es de uno mismo, pero que uno está desconectado. Entonces uno se conecta porque como sabe todo y tiene las mejores soluciones, bueno, yo todos mis conflictos, mis pequeñeces, mis proyectos se los entrego a él, pues porque él sabe. Ahora, lo único que tengo que tener yo es una instrucción para saber reconocer las respuestas. Porque si antepongo mi ego tiene expectativas. Entonces espera a que el universo responda de una manera. Y ahí se equivoca. El universo siempre va a responder de la mejor manera, aunque al ego no le guste. Entonces por eso que a veces el universo se demora, o el universo te entrega una prueba, un desafío, algo que tienes que aprender, o algo que tienes que superar. O cuando ya lo aprendiste y lo superaste, se da fácil, se da rápido, hay una sincronía. Entonces, el universo es sabio. Entonces, uno tiene que fluir con las respuestas del universo. Bueno, si hay una prueba, bueno, la tengo que enfrentar. Si hay una situación difícil que me la pone siempre, bueno, por algo será. Es cosas tan eh, graciosas como, bueno, me cae mal una persona y me la encuentro a cada rato en la esquina o donde yo ande y me la encuentro. Bueno, esas son señales del universo. Algo está diciendo. No lo está castigando a uno, no es masoquista ni sádico. ¿Cómo podría una conciencia que ha creado toda la vida, que invierte la energía y la voluntad en regular sistemáticamente cada función de nuestro organismo para mantenernos vivos, que ha expresado un interés tan profundo y duradero en nosotros, no ser sino puro amor? Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cómo es posible que un universo que es eterno, que proporciona toda la energía,
que nos creó con una tecnología perfecta, que está ahí siempre observando. ¿Cómo podría no ser puro amor? Más encima, no juzga, no critica, le da a cada uno lo que uno elige. Eso también es una clave y es muy profunda, hay que estudiarla muy bien. Uno siempre recibe lo que pide. Lamentablemente, como uno pide cosas de manera inconsciente, y todo lo que pide uno con rencor, con separación, con división, con miedo, bueno, recibe más de lo mismo. Entonces, el universo es tan generoso que siempre nos da lo que uno pide, en la vibración que uno lo pide. Entonces, no hay que culparlo. Pues los maestros ascendidos de la medicina están más cerca o compenetrados con esa inteligencia cósmica. Aquí está hablando de unos seres llamados maestros ascendidos, específicamente de la medicina, pero hay maestros ascendidos en todas las áreas. Hay maestros de la ciencia, maestros del amor, maestros de sabiduría, de conocimiento, en matemáticas y ciencias, ¿ya? Y también en la medicina hay muchos maestros ascendidos. Maestros ascendidos son seres que tuvieron cuerpo físico, tuvieron una existencia humana y que llegaron a una gran evolución, desarrollaron mucho su ser, su conocimiento y también su parte espiritual y llegaron a ser maestros de carne y hueso, como Paracelso, Galeno, Hipócrates y Hermes Trismegisto, los grandes alquimistas, ¿ya? Entonces, muchos de, yo diría que Saint Germain, todo eso, muchos de estos seres eh, ascendieron por eso, ascendieron a una dimensión ya más trascendental, se le llama, por ejemplo, quinta dimensión, la más cercana, más allá de la cuarta, y ellos siguen en esos niveles más energéticos, sutiles, astrales, siguen haciendo su trabajo, siguen ayudando y contactándose con ciertas personas para canalizar sus enseñanzas y sus energías. Ya se podría decir que ellos están en el campo cuántico, conscientemente. Ahora hay otras dimensiones y hay otros seres. Hay ángeles, hay arcángeles, seres de luz, seres estelares, y todos consagrados en la misma misión, ¿ya? En el fondo, a todo ello uno lo podría resumir como la conciencia universal. De repente, a unas personas que, pucha, ¿y con quién me conecto? ¿Y a quién apelo? ¿Con quién me anclo? Y andan buscando seres. No, si de repente uno dice, me conecto con el Espíritu Santo, apelo al Espíritu, invoco al Espíritu Santo, me conecto con la fuente divina, me conecto con la conciencia pura, me conecto con el universo, y uno se conecta con todos. Ahora, alguno aparecerá y lo ayudará. Con alguno de ellos, en nuestro propio nivel de conciencia, hará clic y nos asistirá. Entonces, de repente, no hay que complicarse tanto con eso, sino que hay que ir a la fuente divina. Y en la fuente divina hay una variedad de mucha diversidad. Ahora, si uno tiene contacto lúcido y consciente con algún ser con nombre y apellido, bueno, también lo puede invocar. Pero estoy hablando hoy de invocar cuando uno ya está en la sanación, cuando
uno se consagra como sanador cuántico, cuando uno practica la sanación. Y también como paciente, porque a veces uno no es terapeuta o sanador cuántico, pero uno puede tomar sesiones y cuando los pacientes también saben de estos conocimientos y tienen una vida espiritual, bueno, el canal que ellos abren y se conectan es mucho más fluido. Entonces, el paciente, cuando el paciente y el sanador, los dos se conectan conscientemente, el resultado es potente. Recibimos lo que enviamos. Otra clave, todo lo que enviamos, lo recibimos. Todo lo que pensamos se devuelve. Todo lo que sentimos se devuelve. Entonces, muchas veces tenemos que estar conscientes y hacernos cargo de eso. Si hemos sufrido y en la mente y el cuerpo conservamos este sufrimiento y lo expresamos con nuestros pensamientos y sentimientos, estamos enviando esta huella energética al campo cuántico. La inteligencia universal nos responde enviando a nuestra vida otro evento que reproducirá la misma respuesta intelectual y emocional. Por eso que ahí puse la imagen de la ley de atracción. Se dan cuenta que a veces las cosas son bien simples. Estos conocimientos en el fondo son súper simples. Todo lo que yo quiero, bueno, yo tengo que funcionar como yo quiero. O sea, yo quiero prosperidad, bueno, funciono como un ser próspero. Hago regalos, pago las cuentas cantando, silbando. eh, si es que una persona me pide ayuda y si puedo se la doy, todo lo que doy lo voy a recibir. Si quiero amor, bueno, trataré de ser amoroso con la gente, comprensivo, respetuoso, tolerante. Es simple. Lo que cuesta es que hay patrones egoicos, patrones que se han alimentado no sé cuántas vidas que están ahí y que se traspasan por el árbol generacional más encima. Entonces, la pega compleja es ir desinstalando esos patrones, borrando memorias nocivas. A ver, 15:42. ¿Qué es la sanación cuántica? Hablando en general, porque hay varias técnicas de sanación cuántica, pero aquí vamos a tratar en general en esta parte, es como los fundamentos generales de las sanaciones cuánticas. Se trata de un rápido y efectivo método científico que reduce el dolor y fomenta la sanación. Ya, toda sanación cuántica se dice que es más rápida y efectiva que otros métodos, cuando penetra bien. Crea cambios inmediatos que pueden apreciarse y sentirse en el cuerpo. Es reproducible y aguantará cualquier examen preliminar o posterior llevado a cabo con rigor científico. La sanación cuántica continúa operando mucho después de la sesión inicial, equilibrando y eliminando con suavidad bloqueos que impidan el bienestar físico y emocional. Interesante que siga actuando después de una sesión, ¿ya? Alienta una conciencia curativa tanto en el iniciador como en el receptor del proceso. Entonces también las personas que se hacen que hablemos ya generalizando más, que se hacen que se hace sanación cuántica, que empiezan ya a experimentar
terapias complementarias, inmediatamente también empiezan a cambiar de conciencia. Ya empiezan a haber cambios, o sea, hay gente que ya no van a vibrar con comidas muy densas, con pasarse de mucho de copas, con fumarse una cajetilla de cigarro completa. O sea, hay cambios de conciencia, porque estas sesiones cuánticas, como son integrales, actúan en varios niveles, no solamente en un nivel físico, ni siquiera etérico. Por lo general, en las sesiones de sanación cuántica está presente una sensación de paz y relajación. Eso es lo más general. El 90 y tanto por ciento experimenta eso. La sanación cuántica nos despierta a nuestra conciencia interior. Cuando nos familiarizamos más con la conciencia pura, nos sentimos mejor en todos los aspectos. Aquí está hablando de la conciencia pura que les nombré anteriormente. Eh, Hay que empezar a aprender a conectarse con la conciencia pura, más allá de apellidos. Cuando estamos más sanos y felices, lo natural es quererlo compartir con los demás. Entonces, también beneficia en el sentido de que cuando uno se siente bien, dan ganas de compartir ese bienestar. Habrás aprendido a dar lo que recibiste, o, con más precisión, aprenderás a compartir lo que eres. Este también es un concepto ya mucho más espiritual. No es que uno reciba o dé, oh, estoy recibiendo energía, oh, estoy recibiendo amor. No, uno es eso, solo que se está abriendo a que eso se manifieste. Uno es la conciencia pura. Incluso estos maestros ascendidos, todos son parte de uno mismo, sí, en el fondo somos todo un universo, somos todo un solo ser, somos todos una sola conciencia universal. Entonces, cuando uno se contacta con quien sea, uno se está contactando con un aspecto de uno mismo, pero en una dimensión X. No hará más que despertar a su naturaleza básica. Eso es lo que estoy diciendo. Esto sirve para que uno despierte a quien es, no un pobre enfermo que recibe una sanación de Dios como un regalo, esperando que le dure un buen tiempo. No, es conectarse con esa dimensión energética consciente, sanadora que está dentro del mismo. Seguimos con la conciencia pura. Este concepto, ojalá que no se olvide, porque engloba todo lo que hablé, maestros de la medicina, arcángeles, ángeles, seres estelares, extraterrestres, pónganle el nombre que quieran. La conciencia pura es la esencia, es un potente regenerador de todo lo que se estropea. La salud es orden. Entonces regenera lo estropeado. Podemos considerar nuestros órganos y tejidos, pensamientos y emociones como haces individuales de vibraciones que operan por simpatía para crear un cuerpo-mente sano. Cuando las vibraciones pierden sincronía, decimos que existe un trastorno o enfermedad. Entonces, cuando nuestra vibración, que tiene que ver con la coherencia, pierde sincronía, ¿a qué le llamamos sincronía? Es un sinónimo de coherencia o de alineación. A veces todos nuestros chakras están sincronizados, están alineados, están en coherencia. Entonces siento, reacciono y pienso
en armonía. Entonces ahí hay una vibración sincrónica, armoniosa, potente y y cuando uno va para un lado, va toda esa energía. En cambio, cuando uno está desincronizado, de repente una energía va para allá, la otra energía va para el otro lado, otra energía va para abajo y otra va para arriba. No sé. Me leí un libro de autoayuda y quiero cambiar esto. Entonces, una parte de mi energía lo piensa y se enfoca en eso. Pero mis patrones me dicen, no, no puedo, tengo miedo, no me atrevo, ya, esa otra parte de energía se va para otro lado. Mi pereza, mi zona de confort, que tiene otro gran campo energético, no me deja, no se activa, ya va para otro lado. Entonces, todo eso a la larga también produce enfermedad. Todo, la desincronización de la energía produce enfermedad, porque también los órganos se nutren cuando la energía circula de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de manera potente y armónica. Entonces todos los chakras que regulan funcionalismos del organismo se van nutriendo, entonces se van alimentando los órganos sexuales, se van alimentando de energía y de armonía el estómago, el corazón, los pulmones, el cerebro, después eso baja de nuevo. Ya, eso está sincronizado. Si no, imagínense que en el sexo se pierde pura energía y lo que empieza a subir hacia el corazón y hacia la garganta, la tiroides, son gramitos de energía. Y al cerebro le llega un pichintún. No, tiene que ser en cantidades equitativas y más encima buena calidad y harta cantidad. Esa es una persona muy sana y vital. La mayoría de las curaciones se logran introduciendo vibraciones ordenadas que neutralizan la desordenada. Bueno, es un principio también cuántico de que hay vibraciones que están muy desordenadas, distorsionadas o muy apagadas, entonces uno activa otras energías potentes, luminosas y armoniosas, entonces obviamente que las otras se van a equilibrar. Es como si uno tiene un vaso de agua fría y incluso hay un experimento que uno pone un vaso de agua fría y al lado pone un vaso de agua hirviendo y después de un tiempo las dos están tibias y tienen la misma temperatura. Eso pasa con la energía. Entonces hay una mejoría en el sentido si entendemos el vaso de agua fría como un estado energético anómalo. Ya para terminar, porque ya son las 21:49, lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a leer que todo sistema, método, procedimiento curativo tiene por objeto proporcionar dirección, dirige, ya, apoya y orienta al practicante frente a posibles obstáculos que pueden impedirle tener éxito en la tarea que realiza. Entonces, más encima, si uno practica la sanación cuántica, esa misma energía, eso que uno va recibiendo, a uno lo va dirigiéndolo, va apoyando y orientando. Hay un beneficio, tanto para el practicante como para una persona que se atiende. La conciencia pura no es vibración, sino el origen de la vibración. Entonces, la conciencia pura o fuente es tan pura que ni siquiera es vibración,
es el origen. Entonces, si uno se enfoca, si uno en el fondo puede implantar una idea, un objetivo, una intención en la conciencia pura, de ahí viene una vibración coherente con esa visión que uno le pidió o, claro, que uno le pidió o le ordenó. Porque a la conciencia pura también uno le ordena. Porque si uno llega a ese nivel de conciencia, si uno se conecta con ese nivel que es parte de uno mismo, bueno, uno mismo se puede ordenar porque uno se manda, uno se manda, uno se manda. Antiguamente estaba el concepto mucho de pedirle, rogarle, suplicarle a Dios, por favor, yo soy un pobre gusano de la tierra, eh, te pido que me ayude. O sea, estamos pasando ya a niveles de conciencia y de comprensión que como nosotros somos y pertenecemos a esa conciencia, nosotros podemos incluso tener una autoridad y decir, yo también puedo crear, yo me hago cargo de esta creación, total, esta creación es por el bien mío y de todos los seres, así que puedo ordenarla, me empodero. Como sé que no tiene división, no tiene separación, no hay en desmedro de nadie, no es que la pida, la ruega, la suplique como un, no sé, como un mendigo. Eso es ya un camino, un pequeñísimo camino ya un poco iniciático cuando la gente se empodera y empieza a manifestar, empieza a crear. El mago, por ejemplo, es la persona que ya dice, ya voy a crear una realidad. No la voy a andar suplicando y pidiendo siempre. Voy a tratar de crearla. Total, ya he recibido un conocimiento para eso. Ya he recibido instrucción. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ponerlo en práctica. Entonces, vamos a llegar aquí hasta la lámina 18. En la próxima clase terminamos este tema. Voy a dejar de compartir y si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta, vamos a dejar un pequeño espacio para eso. ¿No quieren salir en el YouTube? Miguel, Sí, el hecho real de que todos percibamos este mismo mundo material se debe básicamente a que todos tenemos como esa, estamos fabricando esa idea. claro, en niveles de generalidad de percepción, no en niveles de diferencia. Por ejemplo, si hay una crisis económica, hay muchas personas que le va muy mal, ¿ya? En las crisis económicas hay una gran cantidad que le va pésimo, pero siempre hay unas excepciones de personas que les va súper bien en las crisis económicas. Entonces, ahí hay una diferencia de la experiencia que están teniendo con respecto a eso. Hay gente que en la pandemia le fue súper bien económicamente, pero a otros, quizás a la mayoría, le fue mal. Entonces, aquí vemos que cada uno está construyendo una realidad distinta, pero ya en lo general, en cosas como mucho más macro, bueno, si hay una guerra nuclear, la mayoría de las personas va a sucumbir, ya, y eso ya es muy general, pero aunque sea así, por ejemplo, si en Chile, en Santiago tienen una bomba atómica a Santiago y nos morimos todos, tu estado de conciencia particular te va a llevar a una parte de ese campo cuántico y a otra persona lo va a llevar a otra parte.
Entonces, aún así, la realidad va a ser distinta. Ya, Ya, porque a veces la realidad interna es la que más vale, la más valiosa. Pero sí lo que dices tú, po, o sea, hay ciertos patrones de realidad que los hemos creado entre todos y todos estamos tan convencidos que, bueno, esa realidad es así para todos y va a costar un buen tiempo para que vaya cambiando. Se dice, yo no lo puedo afirmar, que por ejemplo las pirámides fueron hechas de una manera que estas piedras volaban por el aire, las situaban. Bueno, ahí había un estado de conciencia en general que todos vivían en otra realidad, o sea, para ellos, bueno, ahí se pueden hacer levitar las tremendas piedras, sí se puede, y todos a lo mejor estaban convencidos de eso y se hacía. Ahora yo creo que casi nadie cree eso y por eso no se ve. claro. Mira, los queros, estos pueblos de los incas, ellos manejan el clima, entonces tienen otro estado de conciencia. Claro. Para nosotros el clima es una fuerza superior de la naturaleza y nosotros solamente lo tenemos que aceptar. Bueno, si no hay otro comentario, sería hasta acá y le agradezco la participación y nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Próximo jueves es feriado, ¿cierto? ¿O no? ¿No es el tema este del que hay jueves y viernes feriado? ¿Qué día cae Sí, el jueves? es feriado. Entonces no Es nos vemos. feriado. Pero no, Sí, pues entonces no nos vemos es nomás. Halloween. Nos vemos en Halloween. Bueno, Miguel, gracias por Oye, a mí tu me gusta exposición. Halloween. ¿Ah? Buenas Ah, noches. Me gusta Halloween. a todos ¿Sí? nos gusta. No, es que hay gente que dice que No, estoy tirando una broma. No, no a todos les gusta todo, pero es no, pero yo, simpático. yo lo Es veo un buen momento. cuando uno lo toma las cosas como un juego, no les carga dramatismo. Claro que sí. Ya, nos vemos, que estén bien, Chao, chao. Nos Miguel. vemos. Chao, Gracias. chao. Chao. Chao, chao.